Uy, pero que muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos una vez más aquí al canal. Seguimos en la sección de Reaccionando a Países y esta vez estamos con la segunda parte de la historia que dejamos a medias de la masacre de Tlatelolco. La verdad es que tengo ganas de saber cómo acaba, pero tampoco tengo ganas de ver imágenes como las que vimos en la vez anterior. O sea que espero que cuenten un poquito más de la historia en vez de mostrarnos gente por ahí por el suelo. Por favor, se lo pido, por favor. También quería comentar una cosa que me he estado dando cuenta por el canal. Esto es un canal de unión, no es un canal de sesgo político, no es un canal donde yo diga lo que está bien, lo que está mal. No sé si me van entendiendo. Ya lo hablé con la persona que tuvimos los comentarios, pero por si acaso tienen ganas de decir algo político, decir algo, guárdenselo, por favor, guárdenselo, se lo digo de corazón, guárdenselo, porque esto es algo para unir a todos, no para separar, y cada vez que se nombra la política se separan las cosas. Entonces esto es un canal para que aprendamos todos, para que sepamos varias cosas, que aprendamos cultura, que aprendamos gastronomía, que aprendamos de sitios que poder visitar, que aprendamos de la gente. O sea, por favor, vamos a apartar cosas políticas de aquí, porque no estamos hablando de cosas políticas y creo que a mí se me nota bastante que intento pasar de ese tipo de temas. Así que desde aquí les pido que esto es un canal de unión, no es un canal de división, y la política trae división. Así que no les puedo decir más acerca de eso. Vamos a ver qué nos trae esta segunda parte. Vale, chicos, estamos exactamente donde lo dejamos la vez anterior. Vamos a ver cuál es el final de esta historia, porque la verdad que es un poco es dura de ver. Al día siguiente de la masacre, el ejército acordona la Plaza de las Tres Culturas y el gobierno hace pública la versión oficial de lo sucedido. A ver qué dice. Cierran la plaza, reúnen los cadáveres, se los llevan, lavan la plaza y sueltan la versión pública de que había sido un enfrentamiento entre estudiantes y ejército y policía. Según el gobierno, los agitadores infiltrados entre los estudiantes dispararon primero. El presidente Díaz Ordaz repetiría esta misma historia hasta el día de su muerte, 11 años después. Desde la azotea del edificio Chihuahua, de allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido. Según me dijeron, los que dispararon fueron los del guante blanco para hacer creer a la policía que les estaban disparando. Hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. El saldo oficial de muertos es 29. 29. Pero reportes de cientos de víctimas persisten hasta hoy. Desaparecieron cientos de cadáveres. Hacemos la cuenta de los muertos por los camiones que cargaron, 70 y tantos camiones que cargaron cadáveres para llevarlos, irlos a tirar al mar o irlos a incinerar en el campo militar número 1. El mito es que fueron cientos o miles los muertos. El mito es que el ejército los desapareció. Si los hubieran desaparecido, ¿dónde están las familias de los desaparecidos? ¿Dónde estarían esos familiares que dijeran: mi pariente fue a esa manifestación y ya nunca regresó y no hemos vuelto a saber de él? Está desaparecido. No hay un solo familiar. Eso no es una razón, a mi parecer, no hay una sola persona. Una. A pesar de Eso las no es una protestas razón. exigiendo la verdad, nadie puede establecer un número confiable de desaparecidos. Pero se sabe que más de 2.000 estudiantes, profesores y otros civiles fueron transportados esa noche a centros de detención. 2000. Más de un interrogatorio como de unas 18 o 20 horas. Entonces lo que buscaban era alguna declaración comprometedora para de inmediato proceder a una consignación a la cárcel, ¿no? Estuve más de 10 Buscaban días una incomunicada, excusa. viendo unas escenas impresionantes.
Ahí estaba lleno de preparatorianos, de chicos de preparatoria. Y verdaderamente los torturaban, y los torturaban horrible. Y eso era una tortura psicológica que ejercen en ti. ¿Por qué me obligaban a ver a mí como torturaban a los muchachos? Me dijeron, pues ahora sí, te vamos a tener que fusilar si no hablas. Bueno, ¿y qué voy a decir? Pues, ¿qué hicimos? ¿Y qué se me acusa? Y me amarraron atrás, me pararon a fuerza y llamaron al pelotón de fusilamiento. Y entonces dijeron, preparen, apunten. Yo nomás apreté el cuerpo, agarré aire y estaba esperando la descarga en ese momento. Cuando tronó, bájate, no, pues ya estoy muerto. Pero empecé a sentir el pasto otra vez. Pues no estoy muerto. Y entonces dices, no, esta fue de salva. Pero te damos una oportunidad más. Viene una etapa muy difícil para los líderes estudiantiles y para la oposición. Un poco dura, ¿eh? Encarcelan a los principales líderes en una prisión conocida como el Palacio Negro de Lecumberri. El nombre... Ahí estaba mi celda. Este es el lugar donde el gobierno de México ocultó la infamia. Ese era un pasillo. Aquí así estaba ya la propiamente celda. Y ahí estaban los lugares donde nos dormíamos. Y arriba, desde allá arriba hasta la punta de la celda, eran puros barrotes. Y permanecimos en el bote casi 3 años, ¿no? Lecumberri era una cloaca, una cosa horrible. Yo no podía creer que yo, un estudiante de buena familia, entre comillas, pudiera estar en una prisión de presas comunes, como si fuéramos viles delincuentes. Nos trataron como delincuentes. Y esos son los delitos de las autoridades que nunca se van a pagar. Los que quedaron impunes. Jamás se los perdono, jamás. Los días previos a los Juegos Olímpicos, el régimen continúa la persecución a disidentes. Gustavo Díaz Ordaz se endurece, su gobierno se endurece terriblemente. No se acepta la mínima crítica. Es que se trataba de dar un escarmiento, ¿no? De decir, ahora sí ya se acabó esto, ¿no? No bastaba con la ocupación de las escuelas, no bastaba con tener al ejército en las calles, había también que infundirnos miedo, infundirle miedo a la sociedad, y yo creo que en buena medida lo lograron. Lo que el gobierno quería era detener a los estudiantes, a los líderes estudiantiles y acabar con el movimiento por la fuerza para lograr que las Olimpiadas se celebraran en paz. Tuvieron éxito, porque fue tal el shock que las Olimpiadas se pudieron llevar en santa paz. Los líderes que no están en prisión se esconden. El movimiento estudiantil llega a su fin. La mayoría se desmoviliza, es lo que quería el gobierno, y los más radicales se van a la guerrilla urbana. México entra en un periodo de guerra sucia. Es que es entendible. Es entendible que cuando a ti te hacen algo así y cuando a tus compañeros los encierran durante años y tú ves que el país sigue haciendo lo que sea, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Te esconderías o formarías parte de la guerrilla? ¿Tú qué harías? Te lo pregunto. Contéstame en comentarios. ¿Tú qué harías? No digo nada más acerca de eso. ¿Qué sabemos a ciencia cierta de los sucesos de ese 2 de octubre?
Los investigadores oficiales y extraoficiales concuerdan en que el gobierno puso en marcha un complot que incluiría víctimas civiles y militares. Cuando Gustavo Díaz Ordaz decide, y eso ya está documentado, que va a acabar con el movimiento, lo que él hizo fue tenderle una trampa a su propio ejército. También quiso que fueran víctimas ellos, para que se sintiesen más identificados. Arribaron a la plaza, desde las 11 de la mañana se empezaron a mover y a las 4 de la tarde ya había presencia militar considerable. El ejército tiene órdenes de disolver el mitin y capturar a los líderes del movimiento estudiantil. Pero la manera de hacerlo paralela comienza varias horas antes. Las tropas regulares no están enteradas de esto. Hombres vestidos de civil entran al edificio Chihuahua y a otras torres vecinas con vista a la explanada. Ocupan al menos 10 apartamentos en diversos pisos. Los hombres llevan rifles y armas automáticas. Toman posiciones de francotiradores en las ventanas. Otros agentes actúan como vigías desde la iglesia y otros edificios que rodean la plaza. Una vez que están ahí, aprovechan ese escenario, ¿no? Y les queda ad hoc, ¿no? Porque tiene partes altas donde se puede ubicar perfectamente bien la visibilidad de todo el escenario. A las fuerzas de seguridad del Estado les queda a tono, ¿no? Para lo que iban a hacer. En una tercera operación simultánea, un destacamento militar, también disfrazado de civil, con un guante blanco para distinguirse entre la multitud, cierra el acceso de las escaleras para que los líderes estudiantiles no puedan escapar. Lo que comentaron en la primera parte. Que los jalaron a todos. En los departamentos, los francotiradores esperan a que el helicóptero suelte las bengalas y abren fuego. Contra los militares. El primer tiro, esa noche, esa tarde, el 2 de octubre, proviene del edificio que es desde donde hablaban los líderes del movimiento. Desde ahí tuvieron que hacer el disparo claro para justificar que la agresión venía de ahí. El que hubiera una manifestación no era suficiente para matarlos. Había que tener algo de violencia del otro lado para poder justificar la violencia del gobierno. Sabemos que hubo disparos desde la torre de la Cancillería y desde otros distintos edificios, además del Chihuahua. Uno de los primeros en caer fue el general que mandaba la tropa y se rompen las líneas de mando y viene el caos. Entonces ahí es claro, ¿no?, que hay una confusión. Es una confusión. Ellos empiezan a disparar a todo. En el escenario no saben qué está pasando. Fueron engañados todos. Del ejército no sabían que eran otros oficiales los que estaban disparándoles. Los que estaban abajo no sabían qué estaba pasando. Hubo un descontrol total. Una situación de esas se sale de control como se salió y la autoridad no la puede controlar. No sabían lo que estaba pasando. Provocar que la fuerza enorme del ejército se desatara. Lograr quitarle el seguro a los fusiles y que empezaran a disparar. Ahora sí ya. Dar un motivo. El ejército entonces abastece las armas atrás de muros, hincados, en fin, disparando a las alturas, disparando a los francotiradores. En el caos, en la masacre, los testimonios que reuní mostraban que el ejército se comportaba de manera diferente. Algunos dejaban pasar, otros golpeaban a culatazos, otros... Eso ya depende. Es decir, Pero a ver, ahí les voy a decir una cosa. Aquí en España pasaba exactamente igual. Dependía de quién te tocaba, los grises. Y se lo pueden contar, y eso mi padre mismo me lo contaba, que dependía de quién te tocaba, porque había gente que se metía simplemente para pegar a la gente, o se metía para encarcelar a la gente y hacer sufrir a gente, ¿saben?
Entonces, eso creo que también depende de la persona con la que te encuentres. Depende mucho de que el policía o que el soldado en tenga alma y sea persona como tú. Hay muchos soldados que son personas, muchísimos, y por suerte muchísimos más de los que pensamos. Entonces, yo eso lo puedo llegar a entender. Incluso el mismo personal militar, confundido lo que estaba pasando, protege a la misma gente civil. Se suponía que llegaban a agredirnos, pero empezó la balacera y nos gritaban que nos tiráramos al suelo. Claro. Al suelo, y empezaron a jalar gente y la golpeaban con el fusil para que se tirara al suelo. Esos soldados que nos protegieron merecen todo nuestro respeto. Es un gesto de solidaridad humana que yo no dejo de... Es lo que estaba hablando. Es que una cosa no quita la otra. No eran los que le disparaban a la gente no huía de los soldados, huía de los francotiradores. ¿Quiénes eran los misteriosos francotiradores? ¿De dónde salieron esos francotiradores? ¿Quién los armó? ¿Quién los pudo poner en la plaza cuando la plaza había estado resguardada 24 horas antes? Décadas más tarde, se responden algunas de estas preguntas. No, los puso Díaz Ordaz. No fue el ejército mexicano quien inicia la masacre en Tlatelolco. Los responsables de lo sucedido en Tlatelolco fueron los francotiradores, que dispararon primero sobre el ejército y a la multitud. El gobierno insiste que los francotiradores son miembros armados del movimiento estudiantil. Los medios de aquel entonces simplemente repiten la versión oficial o dejan el misterio sin resolver. En los medios de comunicación y en la prensa es que dicen que francotiradores que no tienen identificación o que no saben quiénes son los que provocaron esta masacre, ¿no? Los hombres de guante blanco que ocupan las escaleras del edificio Chihuahua han sido identificados como miembros del Batallón Olimpia, las fuerzas especiales creadas para proteger las Olimpiadas. Testigos aseguran que después de arrestar a los estudiantes, el comandante del batallón disparó desde el balcón del tercer piso hacia la plaza. Después de que sometieron a la gente de la tribuna, ese tipo se puso detrás de la columna y empezó a disparar sobre la gente. Pero en los últimos años, se ha descubierto que el Batallón Olimpia es tan solo una pieza del plan maestro. El entonces secretario de la Defensa General, Marcelino García Barragán, revela todos los detalles de la operación, pero solo después de su propia muerte y de la del presidente Díaz Ordaz. Según los archivos y documentos, ¿sí?, que fueron puestos a la luz pública y que pertenecen al archivo personal del exsecretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, se concluye, ¿sí?, que los francotiradores que dispararon en contra de los estudiantes y del ejército el 2 de octubre de 1968 eran parte del Estado Mayor Presidencial. No hay ninguna duda. El presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, ordenó que un grupo de los oficiales más cercanos a él dispararan contra la multitud y contra los soldados que habían sido enviados sin conocimiento previo por Marcelino García Barragán. Según los documentos del general Barragán, el ejército regular encuentra y arresta a varios de los francotiradores esa noche. El ejército captura a 2 de estos oficiales del Estado Mayor con armas automáticas. Barragán dice que ignoraba la existencia de los francotiradores del Estado Mayor hasta que sus tropas los interceptan y detienen. El general ordena liberarlos para ocultar la verdad. No eran civiles, eran militares disfrazados del Estado Mayor que dispararon en contra de sus compañeros. Y de su gente. Matándolos. Y de su gente. ¿Quiénes los mataron? Sus propios compañeros. Pero de tan planeado, tan bien orquestado, que fue el inicio del fin. El principio del fin es el 2 de octubre. El 2 de octubre del 68, el presidente de la República ganó una batalla y perdió la guerra. Quería pasar a la historia como un constructor de países y quedó en la historia como un represor de estudiantes que se manifestaban pacíficamente. En el largo plazo, el costo en legitimidad para el régimen fue enorme.
enorme. Y eso explica en parte su fin. Inicia esa larguísima transición a la democracia. Se aceleraron las fuerzas que varias décadas después desembocaron en elecciones confiables, en un México algo mejor. «40 años después de la masacre en Tlatelolco, miembros del movimiento estudiantil del 68 aún piden castigo para los responsables. Pero en el 2008, solamente un miembro importante del régimen de Díaz Ordaz se mantiene vivo para enfrentar las acusaciones. Se trata del entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, encargado de la seguridad interna del país en 1968. 2 años después fue el sucesor de Díaz Ordaz en la presidencia de la República. El fiscal especial acusó a Echeverría de genocidio, pero tras años de acciones legales y presiones políticas, el caso aún no se ha llevado a juicio. El ex jefe de seguridad se encuentra bajo arresto domiciliario en la Ciudad de México. Cada año, el 2 de octubre, venimos a la casa de Luis Echeverría a recordarle que está preso. Se le acusa de ser coautor del genocidio del 2 de octubre. Está en su casa, pero la verdad es que es una prisión. Y yo, que padecí prisión, sé lo que es estar preso, aunque sea la jaula de oro. Qué buena frase acaba de decir. Fiscalías han llegado tan alto. Dice, sé lo que estar preso, aunque tu jaula sea de oro. Los sobrevivientes de la masacre siguen reclamando justicia, pero muchos han perdido la esperanza. Yo creo que los actuales gobernantes, los jueces, pues prefieren que se mueran y que se vayan a la tumba personas como Echeverría y los militares que tuvieron a su cargo el operativo del 68 antes que se reconozca que son culpables. Hoy venimos marchando los familiares de los compañeros universitarios que fueron masacrados en territorio de Ecuador. La posibilidad de encontrar justicia se desvanece aún más cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón clausura la Fiscalía Especial en el 2007. La Fiscalía fue desaparecida sin pena ni gloria y ahora todavía estamos peleando porque no se destruyan los archivos recopilados, la documentación que obtuvo esa Fiscalía, que es muy valiosa para establecer al menos la verdad. Es una responsabilidad. Qué pena, tío. Hoy en día, la Plaza de las Tres Culturas ha dejado de ser un centro de manifestaciones políticas. La explanada frente al edificio Chihuahua es un área de recreo para los vecinos de Tlatelolco. Pero también sigue siendo un lugar para contemplar el pasado turbulento de México. Fausto Trejo regresa a Tlatelolco, invitado a compartir sus recuerdos con grupos que visitan un memorial a las víctimas del 68. Hoy habla con un grupo de estudiantes de preparatoria. Trejo considera esencial que las nuevas generaciones entiendan el alto precio que otros pagaron por las libertades políticas de hoy. Sí. Esto se está llevando a cabo con los estudiantes para que ellos encarnen, que sepan lo que ha costado luchar, lo que sucedió. Luego, el grupo que no han sido siempre tan fáciles las cosas. Una pequeña ceremonia. Mis compañeros no están ni muertos ni olvidados. No ha sido en balde nuestras luchas. La historia está llena de tragedias, pero la historia está llena de enseñanzas. La historia está llena de ejemplos. La historia está llena de paradigmas. Por eso digo que 2 de octubre es una gran enseñanza. Efectivamente. Hay que aprenderla para que no se vuelva a repetir. Los grandes avances que ha dado México desde 1968. En México fue un parteaguas auténticamente. Cambió la mentalidad de muchos. Creo que desenmascararon la verdadera naturaleza política, la hipocresía, la falsedad de esa pseudodemocracia que se decía heredera de una revolución social, pero que ya no lo era más.
para otros, representa las huellas de un pasado sin resolver. El que no sepamos exactamente qué sucedió ni se haya llevado ante la justicia a nadie, Tlatelolco sigue siendo el paradigma, el símbolo, el recordatorio que México es el paraíso de la impunidad. Esta deuda histórica que tiene México con su pasado, mientras sigamos caminando con las sombras y fantasmas del pasado no esclarecido, no lograremos fundar sino sobre arena. Eso que lo entiendan aquí y ahora los que gobiernan nuestros países. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Lo estuvimos hablando por comentarios, lo estuvimos comentando. Me lo comentaron que hasta los propios policías disparaban y que eso fue lo que también hizo volverse un poco locos a los policías. Pero también se dice o se demuestra que Díaz Ordaz estaba detrás de ello, poniendo a los, vamos a decir, a los oficiales del Estado Mayor, ¿saben? Entonces, me parece un poco lamentable que mandes a tus oficiales de confianza, que los mandes y que los mandes a matar gente y a matar compañeros, y para así crear el caos y tener una excusa para poder reprimirlos como tú quieres reprimirlos. Pues, ¿qué quieren que les diga? Me parece un poco lamentable por parte de Díaz Ordaz. Pero si es lo que comentaban, esto fue el principio del fin para ellos, y me alegro de que fuese así. Me alegro de que fuese el principio del fin de gente que es capaz de hacer este tipo de cosas. Porque es un poco lamentable. Pero nada, chicos, espero que les haya servido para aprender un poquito más. A mí, la verdad que yo conocía la historia más reciente, que se lo comenté en el vídeo anterior, pero no terminaba de conocer esta. Mi madre, por ejemplo, sí que me comentó que bueno, sí que lo conocía, pero yo no. Entonces, pero otra prueba más de que en todos los países hay gobernantes descerebrados. Es lo que hay. Nada, chicos, espero que hayan aprendido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.